Un conde para una solterona. Saga Solteronas 3 por Olympia Russell. Capítulo 24. Violet se puso roja como la grana. Había entendido perfectamente lo que Liam había querido decir. Al parecer, después de la inesperada reacción de ella en el día anterior, había decidido pasar él al ataque, y lo había hecho atacando precisamente su punto más débil. Estaba claro que Liam era consciente de su atractivo. Llevaba años seduciendo mujeres, algo que no le extrañaba a Violet en absoluto, porque ella misma había caído seducida nada más conocerlo. Liam era consciente de su atractivo y de cómo afectaba a las mujeres, pero, lo peor para ella, se había dado perfecta cuenta de cómo le afectaba a ella. Una cosa era lo claro que tenía ella cuáles eran sus condiciones, pero otra muy distinta, lo que sus deseos marcaban, y al parecer, Liam había decidido tentarla para que fuera ella misma quien rompiera el contrato con el que había querido obligarlo a él. Eso no va a ocurrir nunca. Te has encontrado por fin con la horma de tu zapato. Esta vez fue Liam el que pegó un ligero saltito. Había esperado cualquier cosa menos que ella reaccionara de aquella manera. Violet le había pasado desapercibida en un primer momento, luego le había parecido dulce, dócil e insignificante, pero llevaba desde el día anterior comprobando que no era ninguna de las tres cosas. Él había planeado una guerra sutil, pero ella acababa de aceptarla por todo lo alto, así que no le quedaba más remedio que volver a atacar, solo que esta vez utilizando artillería más pesada. Sin decirle nada, se levantó de la silla, luego se puso en cuclillas, en un gesto ágil y flexible, y antes de que ella pudiera hacer nada, le cogió el pie y la descalzó. Después colocó sus dos manos, que eran grandes y cálidas, de forma que el pie quedó envuelto por ellas, y empezó a masajearlo muy suavemente. Los dos somos ahora la horma del zapato del otro, le dijo mientras la miraba intensamente. Violet se puso rígida sobre la silla, pero no apartó el pie de las manos de él. Aquellas sensaciones, al igual que había ocurrido con los besos del día anterior, eran nuevas, y terriblemente intensas, y terriblemente placenteras, y se sentía incapaz de dejar de sentirlas. Tan solo tenía que mover el pie, apartarlo un poco. Sabía que Liam no la iba a detener. Él mismo le había dicho el día anterior que jamás la iba a forzar, y estaba segura de que se había referido a cualquier tipo de caricia, no solo a las más íntimas, pero no apartó el pie. Al contrario, dejó poco a poco de estar tensa y se fue dejando llevar por las oleadas de placer que le estaba produciendo Liam con el masaje, hasta el punto que acabó cerrando los ojos para que nada le apartara de las manos de Liam de su pie. Jamás en la vida hubiera pensado que algo así fuera tan placentero. Liam le recorría la planta del pie con sus dedos hábiles. Primero hacía un recorrido lineal, desde la punta de los dedos hasta el talón. Luego lo masajeaba en círculos, primero pequeños y suaves, un poco más amplios e intensos después. De esa manera, Violet sentía como si todas las tensiones de los últimos días, todas las tensiones de su vida incluso, se iban deshaciendo, desapareciendo bajo el tratamiento de las manos expertas de Liam. Y, finalmente, Liam volvía a envolver con mimo y cuidado su pie, que parecía diminuto entre sus manos, y le aportaba una calidez extrema. Y entonces, la sensación de alivio y placer se extendía desde ese pie mimado hasta todo su cuerpo, y la necesidad de que las manos de Liam lo recorrieran entero le empezaba a resultar apremiante. A pesar de que la situación era comprometida, Violet mantenía un hilo de autocontrol, y este hilo le decía que no estaba faltando a su exigencia, que lo que Liam le estaba haciendo no era sexo, y por tanto podía abandonarse a aquel placer que en el fondo era bastante ingenuo. Eso hizo que se relajara aún más y que ocurriera algo no deseado por ella. Soltó un gemido de placer. Fue muy bajito, apenas imperceptible, pero ella lo había oído, y Liam también. Esto último, además, quedó claro, ya que él paró en seco su masaje, aunque no apartó las manos de su pie, y siguió envolviéndolo con calidez. Fueron apenas unos segundos en los que ella se debatió entre el pensamiento que le decía que ojalá Liam volviera a masajear su pie, y otro
más responsable, que le decía que debía apartarlo y volver a ponerse digna, que aunque ella quisiera pensar que lo que estaba ocurriendo era algo inocente, su gemido podía darle a entender a Lian que se estaba excitando y por tanto que su determinación de mantenerlo alejado de su cama, si no se atenía a la fidelidad que ella le había exigido, no era tan fuerte como había querido darle a entender la noche antes. No tuvo tiempo de tomar una decisión, porque precisamente ocurrió lo que había temido. Lian, en un gesto rápido y ágil, apartó las manos de su pie y se incorporó. Luego se agachó un momento y colocando sus labios sensuales a escasos milímetros de su oído, le susurró: «¿Ves? Ya me lo estás pidiendo, y eso que solo te he tocado el pie». Y tras soltar una carcajada se fue de allí, dejándola plantada una vez más, con su pie descalzo enfriándose al aire y su alma encendiéndose enfadada, pero más consigo misma que con él.